When we talk about military escalation in this region right now, that may have been what we witnessed on Saturday, in the early hours Saturday. A house in Damascus in Syria hit. Now, inside that house were 5 Iranian IRGC members. That's their top military unit. And there was a senior commander, one of those 5. He was the head of the Quds force. That's, again, the elite of the elite in Iran, the military elite. The head of the Quds force intelligence unit in Syria. So potentially, for whoever made that attack, a high-value target. Now, the Iranian president and others in Iran blamed Israel for that attack, but the Israelis, and typically they don't comment on these things, said they're not commenting on the attack. But the Iranian president said there would be a response, that they would strike back at Israel. And in that statement, also saying that the United States is an enabler for Israel. So when you see later in the day, a few hours later, in Iraq, an Iranian-backed Iraqi militia striking a US military airbase, that's the sort of thing that looks like escalation. Now, what we know about that attack at the Ain al-Assad airbase in the west of Iraq is that there were several US service personnel injured. We don't know how many, we don't know how severely. It's also a joint base with the Iraqi forces. There was an Iraqi service personnel member injured there as well. The local mayor described a scene where multiple rockets were fired at the airbase. Some of them were intercepted by a defensive system. But this is the sort of tempo of events now in the Middle East at the moment, and on this Saturday it seems that tempo, it has an upbeat to it. That's what escalation potentially looks like. At the tip of northern Israel, Shlomi Yehudi clings on for a dangerous ride. His daily commute to work, since the army evacuated the border 3 months ago, akin to Russian roulette. The Hezbollah. Hezbollah where? This? Lebanon. Straight across. Yes, yes. We head for cover in the trees. This is the safe way, he says, to get into his farm. Since evacuation, his life has been turned upside down. The last few steps, Hezbollah can see us. So he's telling us these vehicles here belong to the electricity repairman. He came up to fix the cables a month or so ago and was killed from across the border. Eventually, we get to a chicken coop, but not Shlomi's. We've come to his neighbour's chicken shed because his chicken shed is just too dangerous. It's like right in the line of fire. 80% of the country's eggs come from along the border here. Whoa. This was him a few weeks ago, on his back in his chicken coop, dodging Hezbollah fire. But he tells us he can't go on like this. The government needs to keep them safe. Sometimes no food arrives and the chicken don't eat for 2 days, he says. I think maybe a month, maximum 2.5 months, and we'll stop. So this is a great place to show you how complicated situation here. On one side you see Hezbollah tower. That's their concrete tower. Yeah. Nissan Zevi is a businessman. Like Shlomi, lived along the border. Been launched rockets from this tower, and we know that there is underground activity underneath. He points to the hill behind his village. You can see the wall. You see the wall? Yeah. There is a wall. And they're right on the other side of the wall, Yes. and completely have a clear line of sight in here. Yeah. He videoed this attack last week, and so did Hezbollah. An elderly woman and her 40-year-old son killed. And about this, he is angry with the UN for not keeping Hezbollah away from the border, per UN Resolution 1701, following Israel's last war with Hezbollah in 2006. The US and France are looking for a diplomatic solution. Be my guest, come here and take all the rockets from the houses. He takes us to his village, one of the oldest kibbutzes in Israel, to see the toll the war is taking. This is the hotel that we have in a regular day, a very successful one. We just invest another 70 million shekel in this hotel. Everything he works for on hold. I think it's a big dilemma for the decision makers in Israel. From one side, they have the international communities. They're telling them, don't destroy Lebanon. We will find a diplomatic solution. And from the other side, they have us. They're telling them,
We tried a diplomatic solution. It was a fake. The building in the background? Yes. That's Hezbollah. A few miles away on the border, David Azoulay, mayor of perhaps Israel's most dangerous town, Metula, is feeling the same pressures, the need for government action. Come here, see? Yeah? This is a rocket and cornet. You see here? Oh, the Hezbollah Yes, rockets. Yeah. yes. 4 rockets yesterday, he says. Hezbollah also sending him threats. You got a message here from Hezbollah yesterday. Yes. What did they say? You see? David In Azoulay- Hebrew as well? Yes, in Hebrew, yes. To kill him. ילכו. This is the jets. It's okay. No, it's okay. It's a מטוס קרב. An Israeli jet targets nearby. שלנו, רגע שנייה. It's okay. We go take a look. Yes. חיל האוויר מה שתקף, זה דרך אגב כפר קילה. It's close, just over the border. איפה אתה? Mayor Azoulay's residents want their old lives back. Moshe's grandfather helped establish Metula more than a century ago. Thank you very much. Lebanon, 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 we are here, Lebanon here. Every day they make roleta. What house we give? They fire a rocket at a house every וואלה, day. אני לא יכול לקחת עץ. He is furious the army won't let him harvest his fields, wants them to destroy Hezbollah. The mayor hopes it won't come to that. אנחנו לא רוצים מלחמה. We don't want war. We want Hezbollah to leave, the mayor says. But if it doesn't happen, there's no choice. Hezbollah needs to be driven back at least 10 kilometers to the north so that we can live here. This was the impact. The government talks about a window of diplomatic opportunity closing. On the border, they fear that window is shutting on their futures. Once again, Congress is up against the clock. House Democrats are in lockstep that we need to avoid a government shutdown. The Senate Tuesday pushed forward a short-term spending bill that would extend government funding through 2 new deadlines on March 1st and March 8th. But it needs to pass the Senate and the House by Friday night to avert a partial government shutdown that would impact priorities including military construction, Veterans Affairs, Transportation, Housing, and the Energy Department. House Speaker Mike Johnson on Wednesday pushed back against the right flank of his caucus that called the stopgap measure unveiled this weekend surrender. This is an important thing for us because it allows us to fight for our policy changes, our policy riders in those spending bills. And it takes time to do that. Meanwhile, a battle over U.S. southern border security has stalled a separate spending bill that would also include aid to Ukraine, with Democrats critical of the delay. We need to deal with both, but tying them together, as Republicans have done, could result in decades of undermining American leadership around the world. Bipartisan negotiations on the measure, which would also fund aid for Israel and Taiwan, have taken place primarily in the Senate, some House Republicans signaling a fight ahead. You can't just come to an agreement in the Senate, not include the House, and think that's going to automatically become law. That's not the way the Constitution works. In Washington, I'm Karen Kafa. Ellos son los lobos de mar, que surcan las aguas del Caribe defendiendo la soberanía del territorio marítimo colombiano. Una tripulación de 100 hombres que buscan contrarrestar cualquier tipo de delito transnacional. Buenas tardes, mi capitán. 2024. Año del azul que nos une. Lo mejor a discreción. Así inició la navegación para llegar a la zona conocida como Régimen Común, el punto entre Jamaica y Colombia donde se realizan los ejercicios de seguridad marítima. Antes de llevar a cabo estos entrenamientos de cooperación internacional que unen a 11 países, el grupo de operaciones entrena el desembarco y el abordaje de lo que simula ser un barco pesquero ilegal. Como son el tráfico de migrantes irregulares, el tráfico de estupefacientes, el tráfico ilegal de armas, así como operaciones de búsqueda y rescate. Pero hay una actividad también que cubre un alto porcentaje de estos ejercicios que es direccionado también contra la pesca ilegal. El mensaje es claro. Y ahora vamos a salir a ejecutar lo planeado. Seguridad ante todo. Es una maniobra que todos conocemos, es una maniobra que nos va a llevar nuevamente hacia la derrota trazada. Tenemos un plan de navegación.
Y es que los lobos de mar de la ARC Almirante Padilla son los encargados de proteger los 205.000 kilómetros cuadrados de extensión marítima en la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por eso el objetivo es afianzar las estrategias y conocimientos con los países cooperantes. La identificación de los riesgos que se pueden presentar, alguna falla de la maquinaria, teniendo en cuenta de que nos encontramos aún con una corta distancia en el cambio del beril de profundidad. Pues estar muy atentos ahí, dado caso de que se nos quede con marcha avante, se procederá a ordenar fondeo de emergencia. A las 6:09 de la mañana inician las operaciones. Ejercer la soberanía, que es la principal función de nuestra unidad, la integridad territorial, proteger los intereses marítimos del Estado. El grupo se prepara. Vamos a proceder a abordar un pesquero. Vamos a realizar un despeje de compartimientos, verificamos la zona, aproximación con el bote Zodiac. El mar deja ver su poder en medio de los ejercicios. Así se ven los buques militares de Jamaica, que simulará ser el barco pesquero ilegal, y el de República Dominicana, con quien se realizará la operación. Mientras tanto, en el aire, el avión de Países Bajos, conocido en este tipo de operaciones como patrullero marítimo, entrega la posición del objetivo. North 076.24.34 west, trekking 257, speed 4. I'll copy, over. El grupo especial reporta al inicio de la intervención. Embarcación sospechosa en posición. Inicia el procedimiento. El grupo de abordaje reporta 11 fusiles, 3 costales con pesca ilegal y 14 paquetes sospechosos, posiblemente sustancia ilegal. Mientras tanto, en la proa, el otro equipo de marinos está atento a cualquier eventualidad que se deba atender. Ellos son los encargados de auxiliar y apoyar al equipo que está en operación. Siempre estamos listos para lo que sea. Para cualquier evento estamos preparados. Por eso entrenamos todos los días. Por sí o por si no, estamos preparados para todo. La operación es exitosa, el ejercicio se lleva a cabo sin errores. Pero la operación no termina. Reforzando la soberanía del territorio marítimo, el almirante Padilla llegó hasta el Cayo Isla Serrana. Allí los infantes de Marina, izando el pabellón nacional, protegen este punto circundante a la isla de San Andrés y Providencia. Venimos ejerciendo soberanía, trayéndoles los materiales necesarios, los víveres, transportándolos, verificando la salud, que ellos puedan ejercer su labor acá. Su misión la tienen clara. Morir por defenderte. Por eso, el cabo Leighton explica cómo patrullan día y noche y además cómo buscan potencializar lo que hoy los colombianos desconocen de nuestro territorio. Seguiremos protegiendo la soberanía de la nación con la mejor actitud, con la mejor disciplina como nos lo han enseñado, tanto los valores y principios desde la casa como los valores que nos ha enseñado nuestra institución, que es la Armada Nacional de Colombia. Fueron 820 millas náuticas recorridas en el Mar Caribe, al lado de una tripulación que hoy fortalece sus conocimientos y estrategias para proteger, como bien lo dice su lema, el azul de la bandera. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta.
Kuturka midetinku ei kometa. Per realidad ta hopleo. Banstop está aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota. Nos mainta turja luna jaranson y viernes de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. En decenas de gavetas, 563 tortugas gigantes fueron trasladadas desde los 3 centros de reproducción y crianza en cautiverio del Parque Nacional Galápagos a su hábitat natural, en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Las especies tienen entre 4 y 8 años de edad y el tamaño suficiente para sobrevivir junto a otros grupos, según ambientalistas. El traslado de las tortugas, todas de la familia Chelonoidis, fue en camionetas y helicópteros, y previo a ese proceso, fueron sometidas a exámenes médicos. En la isla Isabela, se liberaron 214 Gunteri y 136 de la especie vicina. En San Cristóbal, 30 Chatamensis. En Santa Cruz, 97 de Don Faustoy. Y en la Española, 86 individuos de la Judensis. Estas especies emblemáticas del archipiélago están en peligro crítico de extinción. Pueden llegar a medir 1,5 metros de largo y vivir más de 150 años, según la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Los operadores de los centros de crianza les pusieron chips de rastreo para su seguimiento. Se estima que actualmente en el archipiélago hay una población de 65.000 tortugas gigantes. ¿Qué es ACMA? ACMA es Asociación contra Maltrato Animal, una ONG que nació allá por el año 2010, donde la idea fue visibilizar el maltrato que sufrían los caballos, que hasta ese entonces uno estaba acostumbrado a verlos como parte del escenario de las calles y nadie tomaba nota de eso. La institución tiene 220 caballos en total distribuidos en 2 predios, en el que estamos actualmente. Hay 80 y en un predio que nosotros considerábamos refugio, que era el predio de Varadero, y que queremos convertirlo en santuario, donde allá se alojan 132 caballos, que bueno, lamentablemente se ha vendido el campo, no renuevan contrato porque tiene otra finalidad, y esos caballos han quedado sin hogar al día de la fecha. Los animales que llegan acá son, bueno, vos decías por denuncias que llegan, pero básicamente que son de carros, de carrera. Y el 90% son caballos de carro y el 10% restante son caballos deportivos, de carrera, de polo, tenemos también, inclusive caballos tradicionalistas y de jineteadas. O sea, como verás, alberga el maltrato a todas las actividades con los caballos, ¿no? De eso siempre gente mala hay en todos lados, la realidad es esa, pero el grueso, porque nuestros inicios fueron eso en el conurbano, son caballos de carro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato animal? Mirá, lamentablemente me ha tocado ver aberraciones desde prender fuego a un caballo, por el solo hecho de
divertirse, de golpearlo hasta más no poder, aquel animal que tracciona de un carro y ya por debilidad o por edad, por ser un animal viejo que no está preparado para eso, no tiene cómo hacerlo, desde golpearlo o pincharlos con un cuchillo desde atrás, hasta de un golpe en la cabeza sacarle un ojo a un caballo. También es válido decirlo, en otros ambientes que uno cree que no hay maltrato, el abandono de esos animales, no darle la comida suficiente, no prestarle la atención veterinaria adecuada cuando tienen un problema de salud, eso también es maltrato. Hola, Ma. Hola, Ma. ¿Quién es ella? Ella es Lala. Lala es una yegua que la tenía una mujer que la había rescatado del carro, que tenía perros rescatados inclusive, una proteccionista, que desgraciadamente sufrió un accidente en su lugar en la vivienda y se incendió toda la casa, los galpones. Ella sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo, quemaduras de 4º grado, y huesos expuestos y huesos que se necrosaron y se le cayeron directamente. La verdad que es un caso atípico, es imposible que hoy esté con vida, dicho por un montón de colegas, tanto nacionales como internacionales. De hecho, se había armado un gran debate, yo te contaba que había que dormirla, que no sé por qué la dejaban vivir. Bueno, acá está. 4 años después todavía está con nosotros, con todos los cuidados del mundo. Sabés que ella en sus heridas tiene protector solar factor 50 para poder salir, sobre todo en esta época del año, va a lugares con sombra, tiene solamente el 30% de la visión de un solo ojo, el otro no lo tenía, pero bueno, tiene una vida normal, por así decirlo, con los cuidados que requiere de por vida. ¿Y Max? ¿Cuál es la historia? Bueno, Max es un caballito muy viejo, él tiene casi unos 35 años. Él perdió la vista ya desde que entró acá. Duerme mucho más que el resto, como toda persona de esta edad, ¿no? Traspolado a un ser humano es un animal de unos 94 años, ponele, un ser humano de unos 94 años. ¿Y veo ahí la patita o la cadera? ¿Eso qué indica? Bueno, parte es la vejez, la atrofia y la artrosis generalizada, pero todo esto que vos ves en las manos, esta deformación, esto de acá, esos son todos secuelas de haber transitado en el asfalto traccionando un carro en malas condiciones, mal errado, haciendo esfuerzos que no debía, que hoy son secuelas de su vida en la época que estaba debajo de un carro, ¿no? Nuestro objetivo final es poder construir un santuario verdadero que implicaría que un lugar sea de los caballos, que nadie más los pueda tocar, esté o no esté yo o quien le toque estar en la ONG. ¿Y qué características tendría que tener este predio? Nosotros estamos tratando de buscar un predio de entre 100 y 150 hectáreas en principio, que tengan buenos alambrados, que tengan bebidas, molinos, porque es fundamental el agua, que estén en zonas, dentro de todo, que no sean zonas de cuatrerismo. Provincia de Buenos Aires. Difícil. Terrible. Hoy el robo de caballo termina en la faena clandestina y en la venta en los barrios. Ya no los encontrás más porque en menos de 6 horas no existe más ese caballo. O sea, roban el caballo para faenarlo y venderlo como comida. Exactamente, a nivel regional, sobre todo en la zona del conurbano y si te alejas un poquito también, te recuerdo que la faena de equinos está prohibida, no la faena, sino la venta en carnicerías. Está prohibido el consumo de carne equina en nuestro país. Un poco estamos trabajando y queremos lanzar quizás una campaña con la posibilidad de obtener un predio propio, que estos caballos no sufran nunca más. No queremos que nadie más los toque, queremos quedarnos tranquilos que van a morir en paz en un hábitat natural que es de donde nunca debieron salir. Pandas gigantes fueron capturados jugando, comiendo y escalando en medio de la nieve en el Centro de Investigación del Panda Gigante de Qinling, en la provincia noroccidental china de Shanxi. Sus regordetas y simpáticas siluetas no dejaron indiferente a nadie. Los tiernos pandas gigantes trepaban a los árboles y se revolcaban alegremente en el patio de juego cubierto de nieve, mientras se tomaban su tiempo para saborear hojas de bambú. Los pandas gigantes disfrutan con la nieve y parece no importarles el frío. Por el contrario, son reacios al calor.
La nieve sirve como tratamiento para la piel de los pandas, ya que la limpia de forma natural. Situado al sur de las montañas Qinling, el municipio de Foqing abarca uno de los principales hábitats de pandas gigantes y otra enorme cantidad de animales y plantas raras. Este municipio también obtuvo la designación de Reserva de la Biosfera de Foqing por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. This is the moment that a family of 5 Eurasian beavers happily settled in to their new home. Oh, it's been a massive day. I am so excited. It's a bit of a weird, surreal moment to know there's beavers now living in urban Greenford in Ealing behind me. Have to admit, my heart was going like the clappers when I opened that first box and Big Mama Beaver came out. She's a whopper. They did fantastically. I was absolutely thrilled. They came out, they showboated in front of the world's media. It's only, a few generations ago that they were exterminated. And yeah, it was a real proud moment to see them swimming around here in this main pond at Paradise Fields again, like they had never been absent. Hunted to extinction over 400 years ago, Britain's largest rodent was welcomed back to a wetland haven on the outskirts of the capital, adjacent to a retail park and a busy highway. The project has been done with the support of Mayor Sadiq Khan's Rewild London Fund. One of the reasons why we in City Hall have invested millions of pounds in this project is it's good for humans, it's good for nature, it's good for our city. It's really important to create environments like this where we as Londoners can appreciate nature. 84% of people now in the UK live in towns or cities. So we can't think of nature and thriving ecosystems as being a countryside issue. Actually, we need to embrace nature and nature-based solutions on our doorstep in cities as well. 1 month on, and the beaver family is already having a positive impact on the local habitat. So we're in almost a low-lying basin surrounded by urban landscape and hard standing and roads and things like that. In high rainfall events, we're getting flooding of this area and the water is basically gushing through and it's going into the storm drain systems and into the sewers and it's gushing out in urban Greenford downstream. Sean McCormack from Ealing Wildlife Group believes that nature has the answer. So here is their magnificent creation, their first dam. So absolutely incredible. This started as just a couple of twigs across the stream bed. And as you can see now, we've got almost a metre difference in height between the water upstream, the water downstream. Beavers create dams under the cover of darkness. Not because they care about urban flooding, they have an instinct to create pools of deep water to hide in. The happy consequence for us is that their refuge systems actually slow down the flow of water. The land will actually, over time, act as a giant sponge and it will absorb those high rainfall events and it will release it slowly. Even if you're not interested in wildlife or nature, it's a win for the urban community in Greenford to not have so much flooding. So they build resilience in the landscape, especially in times of climate change. I've been in a very privileged position to be coming in here every day on my own or with a pair of volunteers at a time and seeing it for myself. But I think the real proud moment will come when we're showing the urban community here in Ealing just what beavers can do.